Como dije en la enseñanza anterior, debemos observar el tema de la sanidad desde la perspectiva correcta, a saber, la obra de Cristo en la cruz. Por tal razón, hoy vamos a considerar los detalles que tienen que ver con dicha obra redentora. En toda la Biblia, el capítulo que más exactamente y con más lujo de detalles describe la obra redentora de Jesús en la cruz es Isaías 53. Desde mi punto de vista, los 12 versículos de dicho capítulo describen exactamente todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con la obra de sanidad. Si deseamos conocer exactamente todo lo que atañe a la sanidad divina, no podemos dejar de lado este capítulo tan importante. Isaías 53 contiene semejante poder divino que sería suficiente para sanar a toda la humanidad. Tú puedes recibir la sanidad que necesitas simplemente mientras escuchas y aceptas por la fe las palabras que Dios nos dice en este pasaje. De esa manera se cumple la escritura del Salmo 107, versículo 20, donde está escrito: envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Nueva versión internacional. Estoy plenamente persuadido que así habrá de ser. Tú recibes la palabra enviada de Dios y se manifiesta tu sanidad. Hoy, por medio de esta enseñanza, estamos enviándote la palabra de Dios y la sanidad será visible en tu cuerpo. El capítulo de Isaías 53 nos muestra 8 maravillosas revelaciones acerca del tema de la sanidad. Iremos desgranando cada una de ellas e iremos observando cada versículo en forma gráfica también. Te invito a considerar conmigo el primero de los gráficos para ver la primera de las 8 revelaciones de este capítulo, y se trata precisamente de la primera frase del versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Así es como comienza el capítulo 53 del libro de Isaías, y precisamente los próximos 3 versículos nos muestran los detalles. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? La sanidad se recibe por fe. Por lo tanto, la primera condición es creer en el mensaje que escuchamos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? En otras traducciones dice el brazo del Señor, y este es sinónimo de su poder. Versículo 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Como podemos apreciar, aquí comienza a describir el estado en que Jesús se encontraba cuando estaba sobre la cruz. Estos versículos describen sus sufrimientos. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Estos primeros versículos describen los padecimientos de Jesús antes de ir a la cruz. Su cuerpo y su rostro estaban desfigurados a causa de la tortura que tuvo que soportar. Lo que podía verse de él no merecía ser observado. Era como si no hubiese quedado nada de su figura humana. Él fue maltratado de tal manera que su aspecto se asemejaba a un montón de carne machucada y ensangrentada. En ese estado se hacía casi imposible reconocer lo que había sido su cuerpo anteriormente. Su aspecto físico fue totalmente deteriorado a causa de las torturas que recibió, especialmente a causa de la carga del pecado de la humanidad que llevó sobre su propio cuerpo en su camino hacia la cruz. La naturaleza pecaminosa conlleva en sí misma enfermedad, debilidad
y conduce finalmente a la muerte. El proceso de muerte de Jesús comenzó ya unas horas antes de ascender a la cruz. Dicho proceso comenzó a manifestarse en el momento mismo en que Él decidió cargar el pecado sobre sí mismo como sustituto del ser humano. Es imposible describir con palabras lo terrible que fueron sus sufrimientos y cómo vilmente fue maltratado, y cómo aún a pesar de ello llegó con sus últimas fuerzas a la cruz. Es más, en su camino hacia el Gólgota, Él desfallecía de tal manera que apenas tenía fuerzas para cargar su cruz. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 2. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Muchos de nosotros hemos visto la película La Pasión de Jesús y nos hemos quedado realmente horrorizados por la brutalidad de las escenas. Dicha película intentó plasmar de alguna manera sus sufrimientos en forma visual, pero esas terribles escenas ni siquiera alcanzan a describir lo que realmente sufrió nuestro Señor. Nuestra imaginación humana no puede llegar a entender y mucho menos describir los verdaderos sufrimientos de Jesús. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? El mensaje que es transmitido proféticamente a continuación debe ser primeramente creído. La fe nace en el corazón del ser humano. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que, a pesar de que nuestro cuerpo esté atacado por la enfermedad, nunca debemos permitir que ésta se apodere de nuestro corazón, puesto que de él mana la vida. La vida y la fe nacen en nuestro corazón. No creemos con nuestro intelecto. La fe no es algo que tiene que ver con el entendimiento, sino que proviene de nuestro ser interior. Por lo tanto, repito, es posible que tu cuerpo esté atacado por una enfermedad, pero no permitas nunca que ésta penetre en lo profundo de tu ser, a tu corazón. Precisamente la sanidad fluye desde el corazón. No aceptes nunca la enfermedad como si fuese parte de tu mismo ser interior. Soy consciente que el mundo nos enseña otra cosa. El mundo nos incita a aceptar la enfermedad y a cargarla sobre nosotros, creyendo que de esa manera vamos a sentirnos mejor. No, nunca aceptes la enfermedad como si fuese parte de tu mismo ser. Nunca permitas que ella se apodere de tu ser interior. Con eso no estoy diciendo que la niegues o te comportes como si no existiera. Lo que sí digo es que no le permitas que se apodere de tu ser interior, porque este es de allí donde emana la vida y la sanidad. Esto es lo que leemos en Proverbios capítulo 4, desde el versículo 20. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, y esta vida se manifiesta en sanidad en nuestro cuerpo físico. En realidad, la sanidad se produce desde adentro hacia afuera. A veces, cuando oramos por los enfermos con imposiciones de manos, parecería ser que la sanidad viene desde afuera hacia adentro, pero así y todo, la sanidad comienza en nuestro ser interior y se manifiesta luego en nuestro cuerpo físico. Por tal razón, es de suma importancia que leamos una y otra vez la palabra de Dios, porque ella nos vivifica y fortalece interiormente, y eso se pone de manifiesto luego en nuestro cuerpo físico. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y nacemos a una nueva vida, nuestro cuerpo físico y nuestro intelecto siguen siendo como siempre han sido hasta ese momento. A pesar de haber sido salvos, no siempre tenemos pensamientos acordes a nuestra nueva condición. A veces incluso vienen a nuestra mente pensamientos tan equivocados
que nos sentimos culpables delante de Dios. Sin embargo, aun a pesar de ello, seguimos siendo salvos, pues la vida está en nuestro interior, en nuestro espíritu. Nuestra verdadera identidad está en el espíritu. Somos espíritu, poseemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Nuestro espíritu es la parte más importante de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro ser interior, a nuestro espíritu. El Espíritu Santo no habita en nuestra alma y mucho menos en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo se hace uno con el espíritu humano. Cuando no establecemos la diferencia entre el espíritu y el alma, estaremos constantemente dudando de nuestra salvación. Por esa razón es que tan a menudo vemos como en muchas iglesias gente que ya ha aceptado a Cristo con anterioridad pasa una y otra vez al altar creyendo haber perdido la salvación. Estos preciosos creyentes se torturan a sí mismos con este pensamiento porque confunden el alma con sus emociones y conflictos con el espíritu. Si aceptamos a Cristo como Salvador personal, somos salvos y esa salvación está en el espíritu, aun a pesar de que nuestra alma nos diga lo contrario. Por esa razón es que la Biblia habla acerca de la renovación del entendimiento. Debemos renovar nuestra mente y nuestra alma por medio del lavado del agua de la palabra. Esto no es algo complicado, sino algo simple y sencillo, y consiste en escuchar una y otra vez el mensaje del Evangelio. En este mismo momento que estás escuchando o leyendo este mensaje, tu mente y tu alma están siendo renovadas. La segunda revelación importante que nos muestra el pasaje de Isaías 53 la encontramos en el versículo 4 y podría resumirse de la siguiente manera: no tenemos necesidad de cargar lo que Cristo ya cargó sobre sí mismo. No tiene ningún sentido estar cargando con algo que ya cargó otra persona en nuestro lugar, ¿verdad? Imaginémonos la siguiente escena. Tenemos que mudarnos de casa y como tenemos cosas muy pesadas que cargar, contratamos una empresa de mudanzas donde trabajan estos hombres fuertes y musculosos, especializados en transportar cosas pesadas, para que se encarguen de poner todas nuestras pertenencias dentro del camión que las habrá de transportar a nuestra nueva vivienda. Después que hemos contratado a dicha empresa y le hemos pagado la suma de dinero correspondiente por dicho trabajo, sería completamente necio de nuestra parte que intentemos cargar las cosas nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que Cristo ya cargó todo en nuestro lugar, estamos tentados una y otra vez a tratar de llevar la carga sobre nuestros propios hombros. Dios nunca nos exige más de lo que podemos soportar. Si bien a veces los dolores y los síntomas de una enfermedad son un peso para nuestro cuerpo, tenemos que levantar nuestra mirada hacia la obra de la cruz para reclamar la sanidad que Cristo ya ganó para nosotros. No tenemos necesidad de cargar con aquello que Cristo ya cargó por nosotros. La enfermedad es una de las consecuencias del pecado, y debido a que vivimos en un mundo imperfecto como resultado de dicho pecado, de vez en cuando estamos confrontados a ella. Pero así y todo, no tenemos necesidad de aceptarla como si fuera una carga que tenemos que llevar obligatoriamente. El proceso de sanidad funciona de la siguiente manera. Cuando la enfermedad ataca nuestro cuerpo, levantamos nuestra mirada hacia la obra de Cristo en la cruz, a nuestro favor, y creemos que Él ya cargó con esas enfermedades y soportó esos dolores en nuestro lugar. Como dije, se trata de un proceso que puede ser más o menos largo, hasta que la enfermedad desaparece totalmente y nuestro cuerpo se regenera por sí mismo. Dios es el creador de nuestro cuerpo. Repito, Dios es el creador de nuestro cuerpo.
y lo hizo de una manera maravillosa para que se regenere por sí mismo. ¿Te has cortado un dedo alguna vez? Seguramente que sí, ¿verdad? Sin embargo, aquella herida ya está cerrada y apenas se ve una cicatriz. Esto es así porque Dios diseñó el cuerpo humano de manera que las pequeñas heridas se sanen por sí mismas. Dicho de otra manera, Dios ya colocó la sanidad en el interior de nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que haya quienes critiquen y se pongan en contra del tema de la sanidad divina, cuando ellos mismos tienen un cuerpo diseñado por Dios para que se regenere por sí mismo? Es más, aquellos que critican el tema de la sanidad pensando que Dios es quien envía las enfermedades con el propósito de enseñarles algo, ni siquiera tendrían que ir al médico en busca de ayuda cuando se enferman, pues estarían haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Esto sería absurdo, ¿verdad? La enfermedad no es la voluntad de Dios para nosotros. Lo que Cristo ya cargó en la cruz, no tenemos necesidad de llevarlo sobre nuestras espaldas. ¿Qué es lo que Jesús cargó en la cruz? Dos cosas, a saber, pecado y enfermedad. Debido a que Cristo cargó nuestro pecado y nuestras enfermedades y dolores sobre su propio cuerpo, no tenemos por qué estar cargándolo nosotros. Leamos el versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. No tiene ningún sentido cargar con aquello que Cristo ya cargó por nosotros. Si creemos que tenemos que llevar las enfermedades, estamos haciendo nula la obra de Cristo. Hay muchos creyentes que creen que tienen que cargar con las enfermedades como si hicieran algo bueno para Dios. Lamentablemente, esta forma de pensar, la cual está muy arraigada en la mente y los corazones de los creyentes, no se diferencia para nada de otras religiones, donde muchos creen que honran a sus dioses cargando las cosas malas sobre sí mismos. La palabra de Dios nos dice que Cristo cargó nuestras enfermedades y dolores en la cruz. Esta es la verdad, y la verdad nos hace libres y trae la luz de la revelación a nuestro corazón. Hay muchos que justifican esta actitud diciendo que tienen que seguir el ejemplo de Jesús. Es de suma importancia que establezcamos la diferencia en qué casos Jesús es nuestro ejemplo a seguir y en cuáles es nuestro sustituto. Todo el capítulo 53 del libro de Isaías nos habla de Jesús como siervo sufriente, como nuestro sustituto, y de ninguna manera como el ejemplo a seguir. Si fuera que tendríamos que seguir su ejemplo, cargando las enfermedades sobre nosotros, tendríamos que cargar también el pecado. Jesús fue quien cargó nuestro pecado y lo quitó del medio. Él fue nuestro sustituto. Él tomó el lugar que nos hubiese pertenecido a nosotros. Por eso repito, es de suma importancia saber establecer la diferencia cuando es que la Biblia habla de Jesús como nuestro ejemplo y cuando como nuestro sustituto. En este caso, Él es nuestro sustituto. Naturalmente que hay pasajes que describen a Jesús como nuestro ejemplo a seguir, que nos sirven de modelo para imitar, pero nunca jamás aquellos pasajes que describen la obra de la redención. En esa situación, Jesús no es el modelo para imitar, sino nuestro sustituto. En la obra de la redención, Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pasar por eso. La tercera maravillosa revelación que encontramos en este pasaje es: el castigo por el pecado recayó sobre Jesús. Repito, el castigo por el pecado recayó sobre Jesús. En la primera parte de Isaías 53:5 vemos que en la cruz Jesús fue nuestro sustituto. Él fue traspasado por nuestras rebeliones.
rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios no nos castiga por el pecado. Dios no castiga con enfermedad a ningún ser humano. Todo el castigo recayó sobre Jesús para que nosotros podamos tener paz. Hay algunos que piensan que, a causa de un mal comportamiento o una acción equivocada, Dios les habrá de castigar con enfermedad. Es lamentable notar lo profundo que está arraigado este erróneo pensamiento en la mente de muchos cristianos. Esto no es así de ninguna manera, porque todo el castigo por el pecado recayó sobre Jesús. El profeta Isaías dice estas palabras con su perspectiva puesta en el futuro, hacia la obra futura de Jesús en la cruz. Él profetizó estas palabras muchos años antes de que Jesús muriera en la cruz. Esta profecía se hizo realidad cuando Jesús estuvo sobre la cruz. Este versículo nos habla de nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, lo cual equivale a todo nuestro pecado e incluye también la enfermedad. Cuando Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años atrás, nuestros pecados estaban en el futuro, pues nosotros todavía no existíamos. Ahora nosotros miramos hacia atrás, hacia la obra de la cruz que, según nuestra perspectiva, fue efectuada en el pasado. Por tal razón, cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, estaban incluidos todos, tanto los pasados como los presentes y también los futuros. Nuestros pecados no nos fueron perdonados recién en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, sino hace más de 2000 años atrás. Cuando aceptamos por la fe a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el beneficio de lo que sucedió hace más de 2000 años sobre la cruz. Cuando Jesús murió, todos nuestros pecados estaban en el futuro. Por eso decimos que nuestros pecados futuros ya están también perdonados. ¿No es maravilloso saber que la culpa por el pecado, con su consiguiente castigo, fue quitada de nosotros porque todo fue puesto sobre Jesús? Hay una cosa que debemos entender, y es que cuando el Antiguo Testamento habla de golpes y flagelos, se está refiriendo a castigo. Allí ninguna persona era flagelada por haber hecho algo bueno, sino como castigo por haber hecho algo malo, o por haber quebrantado la ley, o una ley. De allí pues los golpes y flagelos eran aplicados por causa de la rebelión y la desobediencia en lo que tenía que ver con la de Moisés. El quebrantamiento de la ley traía aparejada consecuencia. De acuerdo pues al Antiguo Testamento, las enfermedades eran el castigo espiritual por la rebelión y la desobediencia. Bajo el Antiguo Pacto, la enfermedad era el castigo al quebrantamiento de la ley divina. Dentro de ese marco aparece el profeta Isaías diciendo estas palabras en relación al futuro y con la vista puesta en la obra de la cruz, donde Jesús, como sustituto del ser humano, cargó sobre sí mismo todo el castigo que le hubiese pertenecido a éste. Hay una enorme diferencia entre la sanidad del Antiguo Testamento y la del Nuevo. La mayoría de los creyentes no son conscientes de esto. Cuando la enfermedad ataca nuestro cuerpo, nos sentimos flagelados y golpeados. También en el alma, pues nuestro ánimo decae y nos sentimos deprimidos. La enfermedad del cuerpo ataca también el alma. No necesitamos aceptar estos golpes y flagelos, pues Jesús ya cargó con eso sobre la cruz. El cuerpo de Jesús no solo fue golpeado, sino también molido hasta el punto de quedar deshecho. Él cargó con el juicio y el castigo por el pecado en nuestro lugar. La próxima revelación de este pasaje la encontramos en el mismo versículo 5. Por sus heridas fuimos curados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas
fuimos sanados. Esta es la verdad más importante que deberíamos confesar cuando somos atacados por una enfermedad. Aquí podemos enlazar otra vez la primera de las revelaciones, a saber, quien ha creído a nuestro anuncio o informe. Cuando estamos enfermos recibimos dos tipos de informes, el del médico y el de la palabra de Dios. El médico nos informa que estamos enfermos y le da el nombre a la enfermedad. Por otra parte, Dios también nos informa que por las heridas de Jesús ya hemos sido sanados. ¿Cuál de los dos informes creemos? Yo no estoy diciendo con esto que el informe del médico sea erróneo, si bien a veces es cierto que hay médicos que dan diagnósticos equivocados, pero lo que sí intento decir es cuál de los dos informes creemos. En el mismo momento en que escuchamos el parte médico negativo, debería acrecentarse en nuestro interior la voz del parte divino. Por sus heridas he sido sanado. He sido sanado. Para los cristianos no existe ningún tipo de caso sin esperanza, teniendo por ello que rendirse a la enfermedad. Por más terrible que pueda ser el diagnóstico médico y por más grave que aparente ser la enfermedad, este versículo trae esperanza a cualquier persona desahuciada. La fe es invisible, por lo tanto, la fe cree en una verdad invisible. Permíteme explicar lo que quiero decir. Cuando recibimos el informe médico con un diagnóstico negativo, tenemos delante de nuestros ojos una realidad visible que no podemos ignorar. Las pruebas del laboratorio han sido efectuadas y los resultados están a la vista. Sin embargo, la verdad de la palabra de Dios en cuanto a nuestra sanidad es invisible a los ojos humanos. Por tal razón, la fe debe ser puesta en lo invisible. Cuando necesitamos ver para creer, es ya demasiado tarde para ejercitar la fe. La fe siempre cree aquello que todavía no se ha hecho manifiesto. Creemos en Jesús aunque no le vemos con nuestros ojos físicos. Creemos en el arrebatamiento aunque todavía no se ha manifestado. Creemos en el reino milenial de Jesús aunque es un acontecimiento que está todavía en el futuro. La fe siempre cree en lo invisible, en aquello que todavía no se ha hecho realidad. Por tal razón, cuando la enfermedad ataca nuestro cuerpo, la verdad más invisible que puede existir es: por sus heridas he sido sanado. Creemos en esta verdad y ponemos nuestra fe en ella. Este informe es superior a cualquier otro informe o diagnóstico humano. La quinta revelación que encontramos en este pasaje es: la sanidad puede manifestarse cuando vemos a Jesús como nuestro buen pastor. La sanidad puede manifestarse recién cuando tenemos la revelación de un Dios bueno que desea el bien para sus hijos. Cuando tenemos una imagen equivocada de Dios, cuando pensamos que Él nos castiga, cuando creemos que Él pone una carga sobre nosotros, no habremos de experimentar la sanidad. Es interesante notar que en este pasaje que nos habla de la obra de Cristo en la cruz, aparece de repente un versículo que habla de las ovejas. Parecería ser que no tiene relación alguna, ¿verdad? En el versículo 6 leemos: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aunque no parezca que esto de la oveja descarriada no tiene relación alguna con el contexto, en cuanto a la obra de Cristo en la cruz, con respecto a nuestros pecados e iniquidades, está estrechamente ligado con el concepto de la sanidad. Cuando vemos a Jesús como nuestro buen pastor, comienza a manifestarse la sanidad. Este versículo nos muestra dónde radica el origen de la enfermedad. Todos andábamos perdidos.
perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Desde el principio mismo de la historia, el ser humano intenta seguir su propio camino, y esta es la razón por la cual la humanidad se ha descarriado. Adán se apartó de Dios para seguir su propio camino. El pecado le hizo apartarse de Dios, y esto es el original espiritual de la enfermedad. Cada uno de nosotros nos habíamos apartado de Dios de alguna manera. Pero ahora, vamos a considerar brevemente el pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Cuándo se manifiesta la sanidad en nuestros cuerpos? En el momento en que abandonamos nuestro propio camino y nos volvemos al buen pastor que cuida de nuestras almas. El pastor cuida de su rebaño. Si viéramos un pastor que va con un rebaño donde las ovejas van llorisqueando y rengueando, sucias y llenas de piojos, heridas y lastimadas que apenas pueden caminar, ¿qué pensaríamos de ese pastor? ¿Qué concepto tendríamos de él? Seguramente que supondríamos que es un asalariado y hace su trabajo solo interesado por el dinero. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro buen pastor y no solo eso, sino que cuida de nuestras vidas. El buen pastor es aquel que está atento y vigilante a los peligros que puedan llegar a atacar al rebaño y está dispuesto a poner en acción su vara cuando sea necesario. El buen pastor es aquel que va en busca de lugares de buenos pastos donde sus ovejas puedan encontrar mejor alimento. El Salmo 23 nos muestra una oveja bien alimentada y saciada. La palabra de Dios es nuestro alimento. Dicho sea de paso, si te encuentras en una iglesia que no te proporciona el alimento que necesitas, es hora que vayas en busca de otra donde tu hambre y sed espiritual pueden ser saciadas. La iglesia donde es predicado el Evangelio de la gracia es la que tiene los delicados pastos y las aguas de reposo que sacian tu espíritu. El buen pastor lleva a sus ovejas a los lugares de agua fresca y se ocupa que estén cuidadas, bien alimentadas, para que puedan crecer sanas y fuertes. Cualquier ganadero bien entendido sabe brindar el confort necesario a sus ovejas, para que éstas se sientan bien y sean más productivas. Jesús, el buen pastor por excelencia, nos brinda el confort que necesitamos. Él nos guía, nos protege, nos conduce a nuevas praderas para que encontremos mejor alimento. Esto es lo que tiene que ver con la relación del pastor con sus ovejas y a la inversa. La sanidad está estrechamente relacionada a la relación pastor-oveja. Nosotros, como creyentes, somos las ovejas de su rebaño y Jesús es nuestro pastor. Él, como el buen pastor, se ocupa en todo lo que tiene que ver con nosotros y nuestro cuerpo. Por eso, cuando vemos a Jesús como nuestro buen pastor, la sanidad puede manifestarse sin impedimento alguno. Esa es la razón por la cual este versículo que hace referencia a las ovejas está dentro del contexto de la sanidad. La sexta revelación que encontramos en este pasaje es la siguiente: Jesús no abrió su boca para que nosotros podamos abrir la nuestra. Repito, Jesús no abrió su boca para que nosotros podamos abrir la nuestra. Mientras estaba sobre la cruz, Jesús enmudeció para que nosotros ahora podamos hablar. El versículo 7 nos dice así: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Este versículo
versículo repite más de una vez que Jesús no abrió su boca. Esto nos muestra la importancia que tiene la confesión que sale de nuestra boca. Él no abrió su boca para que nosotros hoy podamos decir: por sus heridas hemos sido curados, por sus heridas hemos sido sanados. Él enmudeció para que nosotros tengamos algo que confesar. Jesús podría haber dicho una sola palabra y una legión de ángeles hubiese venido a salvarlo. Una sola palabra hubiese sido necesaria, pero Él no lo hizo, para que tú y yo ahora podamos declarar: por sus heridas hemos sido curados. Abramos nuestra boca para confesar nuestra sanidad. A menudo este es uno de los más grandes problemas al que nos enfrentamos, pues tendemos a confesar lo contrario. Por un lado, por la fe creemos en este anuncio acerca de la sanidad, y por otra parte, nuestra boca juega un papel de suma importancia, pues confesamos con nuestra boca aquello que creemos en nuestro corazón. Lo que creemos en nuestro corazón es sumamente decisivo, pero es doblemente importante confesar con nuestra boca aquello que creemos en nuestro corazón. Vamos a considerar brevemente el pasaje de Marcos 11:23 para ver allí algo sumamente interesante. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: tenemos que hablarle al monte que está delante nuestro y decirle que desaparezca. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. El verbo decir se repite aquí 2 veces, mientras que el verbo creer se menciona solo una vez. Esto nos muestra la importancia de la confesión de nuestra boca, basada en la creencia de nuestro corazón. No se trata de repetir cualquier cosa, ni decir algo sin sentido, sino de confesar lo que creemos en nuestro corazón a raíz de lo que dice su palabra. La primera confesión debería ser: por sus heridas he sido curado. La segunda: no tengo necesidad de cargar lo que Cristo ya cargó sobre sí mismo. Y la tercera podría ser: el castigo como consecuencia del pecado recayó sobre Jesús y no sobre mí. La séptima revelación que nos muestra este pasaje de Isaías 53 la encontramos detallada en el versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Esta es la descripción del plan de redención. Dios el Padre quiso quebrantar y hacer sufrir a su Hijo. Por lo tanto, no es su voluntad enviarnos enfermedades. Durante mucho tiempo me pregunté cómo podía ser posible que a Dios le hubiese agradado hacer sufrir a su Hijo. ¿Cómo puede referirse la Biblia a que el Padre Celestial deseó poner todas las enfermedades y pecados sobre su propio Hijo? ¿Cómo puede ser posible que a Dios le agradara poner enfermedades tan terribles como el cáncer, la demencia, el SIDA y todo tipo de quebrantamientos físicos sobre su propio Hijo? Hay una sola respuesta posible para esta pregunta, y es la siguiente: Dios el Padre vio de antemano el efecto liberador que habría de producir este mensaje en nosotros. Esta es la única respuesta posible. Dios el Padre sintió gozo anticipado por la sanidad que habríamos de recibir nosotros más tarde al aceptar y creer este mensaje. El gozo de Dios estaba fundamentado en lo que iba a suceder en el futuro. Por eso dice la Biblia que Jesús sufrió el oprobio de la cruz por el gozo puesto delante de él. El gozo del futuro resultado era mucho mayor que los sufrimientos.
sufrimientos. Dios vio todo esto de antemano. Debido a esto, podemos asegurar que no es su voluntad que el ser humano esté enfermo. Si a Dios le agradó poner todo esto sobre su propio Hijo, nunca jamás puede ser su voluntad quebrantarnos con enfermedades. Si fuera así, no hubiésemos necesitado a Cristo como sustituto. Cuando seas atacado por una enfermedad, no ores nunca de esta manera: Señor, sáname si es tu voluntad. Jamás debemos orar de esta manera, pues no es la voluntad de Dios quebrantarnos con enfermedades, sino que su voluntad es sanarnos. Jesús le dijo al leproso: sí quiero, sé limpio. Nosotros sabemos muy bien cuál es la voluntad de Dios en cuanto al tema de la sanidad, pues Jesús, quien vino a revelarnos la voluntad del Padre, estuvo dispuesto a sanar al leproso. Naturalmente que hay otras ocasiones donde podemos preguntarle a Dios acerca de su voluntad, por ejemplo, para que nos revele su plan para nuestra vida, pero nunca jamás en cuanto al tema de la sanidad, pues Él siempre desea sanarnos. La última de las revelaciones en este pasaje de Isaías 53 es que el tema de la sanidad es visto en la Biblia desde la perspectiva del pasado, tanto como del presente y del futuro. El profeta Isaías hablaba de esto con su mirada puesta en el futuro, pues él vivió muchos años antes de la obra de la cruz. Sin embargo, Mateo escribió de la sanidad en tiempo presente, pues él estaba al lado de Jesús. Por otra parte, el apóstol Pedro habló de la sanidad en relación al pasado. En Mateo 8, 14 al 17 leemos lo siguiente: Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y soportó nuestros dolores. Esta es la confirmación más segura para todos aquellos que sostienen que el pasaje de Isaías 53 se refiere solo a la sanidad espiritual y no directamente a enfermedades físicas. Aquí habla concretamente de fiebre y eso no es algo espiritual, ¿verdad? Todos nosotros sabemos muy bien lo que se siente cuando tenemos fiebre y esto no es algo espiritual, sino algo que ataca nuestro cuerpo físico. Jesús sanó a la suegra de Pedro y a todos los enfermos que le trajeron a donde él estaba. Jesús no solo expulsó a los espíritus, sino que también sanó a todos los enfermos. Y esto también tiene que ver con enfermedades físicas. Más adelante el apóstol Pedro, como judío que era, se dio cuenta que las palabras de Isaías no se referían al pueblo de Israel, sino que hablan de Jesús, el siervo de Dios que tomó nuestro lugar, el Mesías prometido. Los judíos creen que las palabras de Isaías se refieren a ellos como pueblo de Israel que tiene que asumir todos esos quebrantos y dolores en su posición de sustituto. Esto no es así de ninguna manera. Si consideramos el pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, junto con el de Isaías 53 y lo comparamos con el de Mateo 8, le podemos mostrar a cualquier judío como evidencia perfecta que estos tres pasajes se refieren a Jesús. Volvamos a considerar el versículo 17 de Mateo 8. Esto sucedió. ¿Qué sucedió? La sanidad de los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él, o sea Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pedro se dio cuenta que este pasaje se refiere a Jesús y no al pueblo judío. Él se dio cuenta también que tiene una relación directa con Isaías 53 y citó sus palabras casi en forma textual. El discípulo Mateo habló en tiempo presente
presente, puesto que estuvo al lado de Jesús mientras él sanó los enfermos. Isaías habló en relación al tiempo futuro y lo que habría de suceder sobre la cruz. Y aparte de estas dos perspectivas en relación al presente y el futuro, encontramos al apóstol Pedro que habló en relación al pasado. Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y en el versículo 24 escribe lo siguiente: el mismo, o sea Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Aquí tenemos la misma verdad vista desde tres diferentes perspectivas: desde el pasado, el tiempo presente y con la vista puesta en el futuro. La sanidad es precisamente el plan divino para nuestras vidas. En Isaías 53, versículo 10 leemos: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Nosotros, los creyentes, somos esa descendencia y observamos esta verdad desde todas sus diferentes perspectivas, desde el pasado, en el presente y hacia el futuro, pues Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Y ahora me dirijo a todos aquellos que están mirando este video en diferido y deseo hacerles saber que eso no es un impedimento para recibir la unción de sanidad. Oro especialmente por aquellos que están escuchando o leyendo este mensaje independientemente del lugar donde se encuentran. Recibe ahora tu sanidad. Te invito a poner tu mano sobre la parte enferma de tu cuerpo y recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús, sé sano ahora. Recibe el poder de la unción de sanidad que está fluyendo y sé sano en este mismo momento en el nombre de Jesús.